Comenzamos la clase de la unidad 10, las cuentas anuales. En principio vamos a hablar y vamos a contestarnos a la pregunta, ¿qué son las cuentas anuales? Las cuentas anuales, también denominadas estados financieros, informes financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. Muestran el ejercicio económico de un año de la empresa. Las cuentas anuales permiten a los inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no y, por tanto, analizar si es rentable invertir en ella o no. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un determinado periodo. Fijaos en la importancia de las cuentas anuales o estados financieros. Cuando escuchemos la palabra estados financieros, estaremos refiriendo a las cuentas anuales de una empresa. Recordemos siempre que cuando nos pregunten o cuando tengamos que visualizar qué son las cuentas anuales, tenemos que visualizar con que son el reflejo de la contabilidad de una empresa. La información contable se procesa y se presenta en un documento único, denominado cuentas anuales. Estas deben redactarse de forma clara y comprensible y deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Es obligatorio que las empresas elaboren sus cuentas anuales cada 12 meses, cada ejercicio económico. El empresario o los administradores de la sociedad deben redactar las cuentas anuales a los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico, asegurándose de que la información que suministran es comprensible y útil para la toma de decisiones de los agentes interesados. Aquí os he puesto la información que nos da cada una de las cuentas anuales. Ya hemos visto que eran 5 cuentas anuales, aunque es verdad que en las pymes no es necesario llevar las 5 cuentas, es obligatorio solamente tener alguna de ellas, pero para que sepamos a grandes rasgos tenemos que verlo de manera general y así comprenderemos la información que nos da cada una de ellas. El balance de situación ya lo hemos dicho en varias ocasiones durante los últimos temas, así que el balance de situación nos informa de la situación patrimonial de la empresa en un momento concreto. En segundo lugar tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos informa sobre los ingresos y gastos que se producen en la empresa durante el ejercicio económico y por diferencia nos informa del resultado económico de la actividad. Esto es muy importante porque al final de lo que trata la empresa es de obtener ganancias, obtener beneficios y mediante la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados, también llamada cuenta de explotación, conoceremos el resultado económico de la actividad de nuestra empresa. En tercer lugar tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto, que nos informa sobre la garantía patrimonial que ofrece la empresa a sus inversores y acreedores. En cuarto lugar, el estado de flujos de efectivo, que nos informa acerca de los movimientos de efectivo producidos durante el ejercicio económico. Y en quinto lugar, la memoria o la memoria anual, que amplía, completa y comenta la información contenida en el resto de los estados financieros integrantes de las cuentas anuales. En primer lugar, repasamos lo que ya sabemos
balance, vamos a dar balance, vamos a profundizar en cuenta de resultados, pérdidas y ganancias y el estado de flujo de caja. El balance. El balance es el estado financiero que muestra la situación de la empresa en un momento concreto. Es una fotografía del momento económico. Es el resumen de los activos, pasivos y el patrimonio de los accionistas. La ecuación que se debe tener presente es activos igual a pasivos más fondos propios. El activo, como ya sabemos, se divide en activo corriente y no corriente. El activo no corriente hace referencia a los bienes que formarán parte del patrimonio durante un periodo mínimo de un año. Incluye los inmuebles, las inversiones financieras a largo plazo, la maquinaria, etc. Y los activos corrientes son los que formarán parte del patrimonio en un plazo inferior a 12 meses. Incluye la caja, el inventario es decir, las existencias, materias primas, etc. O las cuentas por cobrar, clientes, derechos de cobro, etc. El pasivo. El pasivo se divide como el activo en corriente y no corriente. El no corriente será las deudas a largo plazo y el pasivo corriente las deudas a corto plazo. Y el patrimonio neto incluye principalmente los fondos propios de la empresa. Esto lo tenemos ya bastante claro de los temas 8 y 9, que han sido los temas anteriores que hemos dado. En segundo lugar, la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. Esta cuenta anual es una de las cuentas más importantes que tenemos y que tendremos en nuestra empresa porque es el estado que nos informa del resultado de la gestión de la empresa como consecuencia de las operaciones ordinarias, o sea, de los ingresos y los gastos. Para elaborar el estado de resultados o cuenta de resultados se desglosan de forma detallada todos los ingresos, los gastos y otras partidas como la amortización, los intereses y los impuestos hasta llegar al resultado neto final del ejercicio. Al final de este vídeo hablaremos de la cuenta de explotación para ver cómo calcularla al nivel interno. Si durante este periodo los ingresos netos superarán los gastos, nuestra empresa habrá obtenido beneficios, obtendrá un saldo positivo. Cuando ocurre lo contrario, significa que estamos entrando en pérdidas y el saldo será negativo. Fijaos la importancia de la PIG o pérdidas y ganancias. Y por último, vamos a profundizar en la tercera, que es el estado de flujo de caja, que lo que nos muestran son todas las variaciones de efectivo que se han realizado en la empresa. El flujo de caja muestra lo que reporta la empresa en términos de caja. Acordaros, la tesorería. Para calcularlo se tienen en cuenta conceptos como la variación de activo corriente, materias primas, combustibles, efectos o mercaderías o las inversiones. La importancia del flujo de caja es que nos permite conocer de forma rápida la liquidez de la empresa, proporcionando una información clave a la hora de tomar decisiones estratégicas. Recordemos, liquidez igual a tesorería, igual a caja, igual a flujo de caja. Liquidez es la manera en que las inversiones o los activos se convierten en cash, en dinero, en efectivo. Vamos a empezar ahora en la segunda parte de este vídeo. Vamos a partir de la base de que todo lo que estamos dando, lo que hemos dado en la gestión económica y financiera de una empresa, en esta asignatura, hemos partido acordaros, desde la actitud que tiene que mostrar una persona para la hora de plantearse embarcarse en un proyecto emprendedor. Luego hemos hablado bastante del plan de empresa, del plan de negocio, de cómo desarrollar bien una idea y convertirla en un proyecto emprendedor o una empresa de éxito.
Fijaos, en la empresa todo parte de una planificación. No vale pensar en una empresa, tener las ideas en el aire y empezar a vislumbrar o a imaginarnos cómo va a funcionar nuestra empresa. Papel y lápiz. Siempre una planificación es la base. O sea que aquí vamos a ver, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, es la planificación, quiere decir delimitar los objetivos que perseguimos. Para eso tendremos que presupuestar, tendremos que analizar, tendremos que corregir, tendremos que medir y tendremos que llevar la planificación muy a nivel real para que antes de ponernos en marcha no tengamos problemas. Y si cuando lo tengamos el proyecto puesto en marcha, si los tenemos que ser conscientes y conocer todos los instrumentos que hemos estado viendo para poder tener las soluciones adecuadas para que estos problemas no se conviertan en problemas mayores o incluso no tener estos problemas. Recordemos siempre que todo parte de una buena planificación, siempre papel y lápiz. Ahora nos vamos en el tercer y última parte del vídeo, del tema 10, vamos a darle importancia a la cuenta de pérdidas y ganancias o cuentas de resultado, también llamada cuenta de explotación, y que es muy importante tanto en una empresa a nivel con una forma jurídica de una sociedad limitada, sociedad anónima, o cualquier tipo de empresa como una empresa individual o autónomo. Fijaos, la importancia que tiene una cuenta de explotación para llevar bien nuestra empresa. ¿Qué es una cuenta de explotación? La cuenta de explotación es una estructura básica de ingresos y gastos. No es más que esto. Y dos, ¿por qué necesito una cuenta de explotación? La cuenta de explotación es una cuenta de gestión que nos permitirá saber si ganamos o perdemos dinero. Un negocio ya sabemos que está para ganar. Nos permite prever, nos permite comparar, nos permite ver lo malo y lo bueno de nuestra empresa y, por tanto, planificar y conocer nuestro negocio. Fijaos, aquí tenemos una cuenta de explotación, cómo va la estructura de la cuenta de explotación. Fijaos, en primer lugar tenemos los ingresos, en segundo lugar aprovisionamientos, tercer lugar gastos de personal, cuarto lugar gastos de explotación, quinto lugar amortizaciones, sexto lugar gastos financieros, séptimo lugar beneficio o pérdida antes de impuestos, octavo los impuestos y al final el beneficio o pérdida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fijaos, esta es la estructura de una cuenta de explotación. Ahora vamos a ver en qué consiste cada partida. Los ingresos. Es solamente a nivel de repasar porque esto ya lo conocemos. Los ingresos son la parte esencial de cualquier negocio. Sería interesante dividir por líneas de actividad. Si nuestra empresa tiene varias líneas de actividad, pues tendremos que registrarlo como diferentes líneas de actividad. De esta partida emana el devenir de los resultados. Deben cubrir todo el resto del embudo. Los ingresos es la mayor parte de nuestra cuenta de explotación y grandes variaciones nos obligarán a tomar grandes decisiones. En segundo lugar, tenemos la partida de aprovisionamientos. Aprovisionamientos hace referencia a las materias primas necesarias para la venta de nuestros productos y servicios. Y es importante tener un control exhaustivo de las existencias y la variación de las mismas. En tercer lugar, tenemos los gastos de personal, que es uno de los gastos más importantes que tiene cualquier empresa.
Es esencial analizar los fijos y los variables. Los fijos nos condicionarán nuestras ventas mínimas. Sueldos y salarios, la seguridad social, los gastos de formación, todo esto forma parte de los gastos de personal. Los gastos de personal tienen que tener un dimensionamiento perfecto. No podemos equivocarnos, tenemos que tenerlo muy claro a la hora de contratar a cualquier empleado. Deberemos saber los gastos que nos ocasiona este empleado. Cualquier desviación nos obligará a grandes decisiones. En cuarto lugar, tenemos los gastos de explotación. Es esencial analizar los fijos y variables. Los fijos nos condicionarán nuestras ventas mínimas, igual que en el caso anterior. Suministros, luz, agua, servicios profesionales, publicidad, seguros, arrendamientos, reparaciones, servicios bancarios, etc. También igualmente a los gastos de personal, los gastos de explotación deberán tener un dimensionamiento perfecto, porque cualquier desviación nos obligará a grandes decisiones. Antes de incurrir en algún gasto, tendremos que fijarnos muy bien en qué nos puede perjudicar o beneficiar. En quinto lugar, tenemos las amortizaciones. Acordaros que las amortizaciones es un concepto contable que entiende que un bien se deprecia y deberá ser sustituido. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros compramos alguna maquinaria o algún elemento de transporte o algún equipo de informático, lo compramos por el precio de mercado. ¿Qué pasa? Que el precio de mercado, a medida que va pasando el tiempo, va depreciándose. O sea que no es lo mismo el valor que tiene este elemento cuando lo hemos comprado, cuando hemos hecho la adquisición, que 1 año, 2 años o 3 años después. Por lo tanto, las amortizaciones permiten contabilizar como gasto dicha depreciación de la inversión. La idea es capitalizar la inversión futura. No supone salida de dinero, pero debe ser cubierto como un gasto. O sea que en nuestra contabilidad lo tendremos que tener contemplado para que cuando este elemento se deprecie totalmente, tengamos contemplada la reposición de este elemento. Como sexto elemento tenemos los gastos financieros. Y los gastos financieros son los gastos que no sean de servicios bancarios, sino de intereses de capital. Por ejemplo, si hemos hemos contratado algún préstamo, los gastos financieros vendrán aquí como intereses del capital. O en una póliza de crédito también tendremos los intereses de capital que hemos utilizado. Ya llegamos a la última parte. Esta es la parte final que no depende de nadie más que de nosotros, del empresario o autónomo, y donde nos lo jugamos todo. Papá Estado cobra sí o sí y vigilará sus intereses para que nadie deje de ingresar lo que debe. Y además debe ser así, nos guste o no. Quiere decir que pagar un impuesto es bueno o malo. Pagar los impuestos es bueno, muy bueno. Otra cosa es que paguemos un tipo muy elevado. Quiere decir, esto lo veremos en el tema 11 y último de la asignatura, en el próximo vídeo, que donde veremos las obligaciones tributarias que tienen las empresas. Así que beneficio o pérdida antes de impuestos. Vendrán los impuestos y una vez deduzcamos los impuestos, obtendremos el beneficio o pérdida neto. La interpretación de la cuenta de explotación. Fijaos, aquí tenemos otra vez la estructura. Ingresos, aprovisionamientos, gastos de personal, gastos de explotación, amortizaciones, gastos financieros, beneficio, pérdida antes de impuestos, impuestos y beneficio, pérdida neta. Vale, esto tenemos que ir haciéndolo, no nos bastará con hacerlo una vez al año, hay que hacerlo mínimo trimestralmente. Lo bueno sería que lo hiciéramos cada mes. ¿Por qué? Porque cualquier distorsión nos permite adelantarnos y corregir. Entonces, como veremos, a nivel, lo mejor sería realizar la cuenta de explotación a nivel interno, de forma mensual. Quiere decir que cuenta de explotación vamos a asociarlo con un cálculo interno de la empresa, aunque tiene referencia a pérdidas y ganancias y cuenta de resultados, pero cuenta de explotación vamos a fijarnos en cómo un documento, un cálculo interno de la empresa
que no será el que realicemos a final de año y presentaremos con las cuentas anuales, sino que nos permitirá corregir nuestras desviaciones mensual, trimestral o anual y por líneas de negocio. O sea, lo principal, hacerlo mensual y por líneas de negocio. Nos fijará, no, podremos tener los cálculos a nivel de porcentaje, desviaciones y comparativas y con ratio. Esto nos va a venir muy bien a la hora de que nuestra empresa sea una empresa de éxito y no incurramos en gastos innecesarios o que no nos podemos permitir en estos momentos. Con esto hemos terminado el tema 10.